In progress. Listo, hermanos. Entonces, seguimos con el tema del libro Buscando a Dios. Segundo grado, ¿sí? Libro segundo de la Escuela Magnético Espiritual de la Comunión Universal, donde continuamos con el tema de la España pagana y la fobia de los papas. El recorrido que hemos dado en este tema ya es nuestro tercer domingo y ha sido bastante profundo, de mucho aprendizaje, de de muchas develaciones, de grandes verdades que pues me he dado cuenta que también dentro de las informaciones que encontramos en diferentes búsquedas que utilizamos, sea YouTube, Google y demás, vemos que también hay una concordancia entre lo que nos ha escrito y lo que nos ha dejado Joaquín Trincado Mateo en los libros de la escuela y lo que algunos hermanos a través del conocimiento, de la observación, de la exploración, de la investigación, han realizado videos, ¿sí? Justamente de lo que realizó este papa, que su nombre original es Hildebrand, ¿sí? Pero que se llamó Gregorio VII. Hay esta historia y está muy cercana a lo que hemos estudiado y también hay videos y la historia de el hermano que en este caso estuvo como rey, ¿sí? Enrique IV. También encontramos videos muy cercanos, entonces allí hay, me alegra porque se devela la verdad. El que se pone a investigar, el que se pone a profundizar en estos temas, va a encontrar videos que han desarrollado otros que también se encargaron de buscar estos temas y de estudiarlos y lo dejan allí para que nosotros tengamos acceso. Entonces, por ahí vamos bien con la historia, ¿sí? Que de alguna manera la verdad es la verdad y la verdad, la mentira nunca la va a eliminar. Se puede eliminar la mentira, pero la verdad se puede ocultar por un tiempo, pero luego sale a la luz, porque la verdad es la verdad. Entonces, ahí es donde están los grandes secretos de por qué, aún que sea la historia mal contada de la humanidad, aunque la han querido distorsionar, aunque la han querido opacar, la han querido ocultar, la han querido hacer desvanecer, la verdad, pues con mentiras repetidas miles de veces, no se elimina, no se puede eliminar. Entonces, es allí donde nosotros tenemos pruebas, ¿sí? Podemos probar de que la verdad va a prevalecer y siempre prevalece. Así va a ser siglos de siglos. ¿Cuántos siglos estamos hablando y cuántos siglos han pasado desde que se dio esta historia, desde que se vivió esta historia con Gregorio y con Enrique? Y miren hoy tenemos video, yo les traigo un video por allí también. Seguimos. Para retomar el tema y refrescar un poquito, nos dice la historia que es plasmada por Joaquín Trincado, sí, que Enrique IV
escapó a las furias de aquellas tres fieras y abandonó de sus servidores y amigos, perdón, abandonado de sus servidores y amigos, es extranjero en el seno de sus ciudades. Es decir, Enrique IV se vuelve extranjero en su propia ciudad o en sus propias ciudades. Y como objeto de horror, hermanos, tenemos que darle como el término, el peso a los términos que utiliza Joaquín Trincao acá. ¿No? Cuando a mí me dicen horror, es porque aquí hubo dolor, mucho dolor. Y con objeto de horror y de espanto, todos se apartaban de él con terror supersticioso. Miren pues, con terror supersticioso. Quiere decir, ¿sí? Que la estrategia que siempre ha utilizado la Iglesia Católica Apostólica Romana ha sido levantar calumnias a cualquier hereje, a cualquier hermano que le llevase la contraria. Entonces, como ellos se hacen llamar los hijos de Dios, los representantes de Dios, los sabios de los más sabios, ¿sí? La dominación que hacen y que hacen ante un pueblo ignorante les permite inocular, enfermar, eh, inyectar, ¿sí? Veneno en las conciencias dormidas. ¿Por qué digo conciencias dormidas? Porque un hombre, cuando me refiero a hombres, hombre y mujer, cuando un hombre que tiene conciencia activa no se va a dejar adormecer. Y esos son los hombres y mujeres que no les conviene y nunca les va a convenir, nunca les va a convenir a la iglesia. ¿Sí? Ahora, ese terror y ese espanto, eso lo ha creado, lo creó la misma iglesia, el mismo Gregorio, conjunto con toda la grey de él. Se encargaron de ir pueblo por pueblo, por ir por persona, meterse donde está el suburbio, los mercados, donde estaban los fanáticos, donde estaba todo, toda la urbe de la ciudad, de las ciudades del reinado de Enrique IV, y empezaron a crear entonces todo el cuento de que además de hacerlos por enterado de que ellos prácticamente eh, hacen doble excomunión a este emperador. Cuando eso sucede, pues el pueblo se espanta, ¿sí? Entonces, lo menos que tú quieres, como están, son conciencias adormecidas, ¿sí? Eso es como cuando usted es chismoso, vamos a utilizar esta palabra, usted es chismoso y usted se alimenta de los chismes y usted cree todo. Además que cree todo, también se lo lleva a otro, ¿no? Entonces se encarga un chismoso. Viene, agarra, absorbe y lo lleva. Entonces, de esos existe y va a existir siempre y son hasta incluso entrenados por la iglesia, ¿sí? Para llevar esos chismes a todo un pueblo, a todo, a toda una, a toda una nación.
Y es así cuando empieza el mismo pueblo a aborrecer a aquel emperador Enrique IV. ¿Sí? Saber que te permítame, hermano, que estoy ingresando. Ahí estamos. Hay una hermana que quiere ingresar, pero no puede. Bienvenida, Iris. Buenas noches. Entonces, eh, ¿es o no es estudiado toda la obra que hace Gregorio VII con este hermano emperador rey Enrique IV? Por supuesto que es totalmente estudiado, es analizado. Sigue diciendo Joaquín Trincado, estaban levantando un templo a la Virgen en Espira y fue allí a refugiarse y pidió favor con humildad al obispo, pero el anatema lo perseguía, ¿sí? La excomunión lo perseguía. No se le admitió ni aún se le dio agua y fue echado a empujones a la calle, rodando por la escalinata donde quedó tendido y pocos días después expiraba de tristeza y rabia. Aquí yo creo que nosotros no necesitamos como vivir en la época de Gregorio y de Enrique como para poder tener ese tipo de sentimiento, ¿no? Cuando nosotros tenemos acusaciones y más públicas, ¿sí? Cuando a nosotros nos llenan de calumnia, nos crean una figura diferente a lo que realmente somos. Por supuesto, sí que te va a doler, nos va a dar tristeza, una profunda tristeza, nos va a dar rabia, sí, porque uno se pregunta por qué yo estoy pasando esto. O sea, ¿qué hice yo? Yo lo único que hice fue no estar de acuerdo con las imposiciones que estaba haciendo este Papa Gregorio VII. Ese fue mi único horror, pero horror para la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿se paga caro? ¿Se pagaba caro? Sí. Hoy día se sigue pagando caro el hecho de no poder, el hecho de no estar de acuerdo con las imposiciones de la iglesia. Ha cambiado mucho, ¿verdad, hermanos? O sea, hoy no somos perseguidos como lo era y lo fueron o lo fuimos en siglos atrás. Pero hoy existe la digitalización, hoy existe, bueno, siempre ha existido las persecuciones espirituales, que es aquellas que no podemos ver y que muchas veces nos cuesta dominar, porque precisamente o no tenemos la capacidad de verlo, no tenemos las facultades para poder detectarlo, y entonces las persecuciones espirituales no dejan de estar latentes, ¿sí? No dejan de estar desprovistas de parte de estos hermanos que son y han sido fanáticos al poder, que han sido y son suprematicos, que están llenos de bajezas, llenos de odios, llenos de desamor hacia la humanidad. Sí. Entonces, por supuesto que están allí esos hermanos tratando de seguir imponiéndose. Lo hacen en el mundo espiritual mucho más
que en el material. Pero precisamente cuando nosotros hablamos de conciencias que ya no están anestesiadas, por ejemplo, las conciencias nuestras que precisamente estudiamos esto, profundizamos estos conocimientos, esta sabiduría, para quitarnos esas anestesias que hemos tenido y hemos llevado por siglos. Sí. Y romper esas cadenas, romper esos lastres religiosos, le ha costado muchísimo, muchísimas encarnaciones al espíritu. Le ha costado, hermano, y nos sigue costando a muchos quitarnos los prejuicios religiosos, políticos, sociales. ¿Por qué nos cuesta desprejuiciarnos? Porque la única forma de que nosotros nos podamos quitar esos lastres, la única manera, hermanos, es estudiando, comprendiendo, analizando, ¿sí? Estudiándonos en la historia, nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Entonces, yo no puedo desprejuiciar a otro hermano, ¿sí? Que viene adormecido por siglos y que sigue fanatizado en las religiones. Yo no puedo pretender desprejuiciar a ese hermano en un día que yo le hable de la luz de este conocimiento. Quizás pudiera hacerle alguna vibración energética y que haga ese hermano, que ponga ese hermano a pensar. Pero que nosotros vamos a pretender quitarle esos prejuicios a esos hermanos, no. Pero sí podemos hacer de que a través de estos conocimientos, si ese hermano ya está preparado, ese hermano ya está preparado para recibir esta luz, entonces nosotros vamos y abrazamos a aquel hermano, güey. Porque dice, ok, yo tengo esta existencia completa siendo religiosa y católica. Pero lo que tú me dijiste, lo que yo estoy viendo y tus acciones me llaman la atención, porque te siento fraternal, porque yo veo que estás aquí, estás allá, porque, bueno, me parece como que interesante lo que estudias. Entonces, cuando un hermano tiene esa disposición, es cuando nosotros estamos diciendo, ok, este hermano está anestesiado, pero está abierto a quitarse, ir quitando esos lastres porque ve ese puntito de luz, ve ese rayo de luz. Entonces ahí es donde viene nuestro accionar, ¿sí? Para ir limpiando, para ir quitando esas anestesias, porque ahora nos toca a nosotros quitar esas anestesias a muchos hermanos, ¿sí? Así como nos las quitaron a nosotros. Y ha sido, por supuesto, un trabajo continuo del espíritu, individual y comunal, porque no puedo decir que solamente ha sido individual. Esto es individual y comunal. Comunal es porque también a través de la misma sintonía en afinidad nos llevamos todos el conocimiento y por eso es que estamos reunidos, por eso es que nos hacen el llamado y nosotros vamos. Nadie nos tiene aquí obligados, ¿cierto? Entonces, sino que no más que usted que se obliga a sí mismo a recibir estos conocimientos. Entonces, interesante cómo es que vemos el actuar de este hermano y que Gregorio, así como nosotros tenemos hermanos, escuchen esto, así como nosotros tenemos y estudiamos a esos grandes espíritus de luz, un Juan, una María de Nazaret, un Jesús, así como nosotros hemos estudiado los grandes poetas, a los grandes hermanos científicos, etcétera, que nos
llenan y nos alimentan de sabiduría y nosotros nos sentimos muy bien porque decimos, esto que yo estoy estudiando me llena, siento que es verdadero, lo investigo y lo compruebo y digo, esto es verdad y por eso me llena. Lo mismo sucede para aquellos, ¿sí?, que siguen a estos hermanos, que son sus seguidores, que son sus afines. Entonces, como estos hermanos tienen seguidores, ellos estudian a esos hermanos, lo medio estudian, lo buscan, están en la misma sintonía y entonces incluso hay algunos que hay de quienes estudian a estos hermanos para tomar la misma estrategia, para tomar las mismas acciones, para generar las mismas consecuencias o hasta más, con mayor amplitud, con mayor auge. Entonces, es un modelo, sí, como aquellos que tienen de modelo. Yo tengo un par de hermanas conocidas que dicen, yo admiro al hermano Hitler, por ejemplo, porque fue un hombre que tuvo estrategia y esto y lo otro. Entonces yo digo, bueno, entonces es lo mismo, estos hermanos tienen sus admiradores, tienen sus seguidores y van estudiando, pero estos van estudiándolo para ellos también, como tienen poder, para ellos también seguir ese mismo legado porque son como los seguidores, como eso que ya lo llamaría yo también sus apóstoles, pero de este lado, del lado de los poderes, del lado de la supremacía. Existe, por supuesto que existe, hermano. Por eso es que nosotros vemos a lo largo de los siglos y que vamos a ir estudiando y vamos comprendiendo que uno va llevando al otro. Y uno como que termina siendo peor que el otro. ¿Sí? El anatema lo seguía después de muerto. Fue sepultado en Lieja por el clero. Ajá, esta es una partecita que yo creo que nosotros vimos un video por ahí, que después de muerto fue desenterrado. Ok, el hermano, para entender, Enrique IV desencarna, ¿sí? Y aún así, la iglesia lo sigue persiguiendo. Aún así, Gregorio no queda tranquilo y sigue persiguiendo a tu hermano después de haber desencarnado. Dice, pero el Papa Pascual lo mandó a desenterrar y lo tuvieron insepulto varios años en una celda de la Catedral de Lieja. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hace la iglesia? ¿Por qué hace este tipo de acciones contra un hermano que ya había desencarnado? ¿Cuáles creen ustedes? Lo estoy dejando la pregunta. ¿Cuáles creen ustedes o qué creen ustedes que era lo que querían hacer desencadenar en el pueblo, en los reyes, en los emperadores y demás, el hacer esta acción? Hago la pregunta, ¿qué querían hacer desencadenar estos hermanos con haber hecho desenterrar a Enrique IV y además de desenterrarlo, ponerlo tras las rejas? ¿Mm? Hago la pregunta. Quien quiera responder esta pregunta, ¿qué quería desencadenar? Buenas noches. Buenas noches. Pues miedo, intimidar a los demás, como dice el hermano. Porque si yo ejerzo poderío sobre los demás a través del miedo y no el respeto, eso es lo que ellos estaban haciendo. Entonces, si la gente creía
tenía muchos prejuicios de la época, ¿verdad? Imagínate, o sea, si yo no estoy con la religión, con los curas, pues me van a sacar, me van a excomulgar. Si muero, pues me sacan y no me entierran. Y como ellos perseguían era el paraíso, ¿cierto? Y al verse pues, que están desenterrados, no, yo me voy derecho al infierno. Entonces era el miedo el que estaban inculcando con las personas. Entonces, a juro tenían que hacer la reverencia y lo que dijera la religión, pues, o dijeran los papas, amén, que así sea. Y ya habían perdido toda identidad. Ok, acá, muchas gracias, hermana Marielsi. El miedo, ¿sí? Eso Levantaste la es mano, Diana. inocular el miedo. Ajá. ¿Quién más por ahí? Hola, hermano. Buenas noches, hermana. Bienvenido, hermano, adelante. No, sí, es verdad, como dijo la hermana, que lo que buscaba la iglesia, con esto lo que le hicieron a Gregorio y lo desenterraron, ese Papa Pascual que mandó a desenterrarlo, es verdad, la verdad es que como esa imposición del miedo para que la gente asumiera una actitud de sumiso por parte de ellos, que nadie podía hablar, nadie podía prosperar, nadie podía decir hacia todo lo que ellos hacían ver hacia los pueblos y naciones. O sea, ellos eran los reyes de los reyes, como dice uno, pero en la mentira, en lo material, en lo injustificable, porque ese terror es como dice usted, hermano, dijo usted temprano, hermano, es tan fuerte el terror creado en la mente de los individuos que pasarían miles de encarnaciones para que él vaya cediendo y depurando de su alma esos temibles miedos incrustados y impuestos. Eso es importante en ese sentido. Y fíjese que pensando solamente en eso, ¿cuánto más no le ha hecho la religión, las religiones a los seres humanos, a la mente del hombre? Aparte que lo ha encadenado, le ha limitado al pensamiento. Entonces debemos considerar todas estas actitudes que tomaron ellos en la antigüedad, todavía en el presente, que lo lleven. Pero yo le voy a decir algo también, hermano. Hoy en día estamos hablando como hermanitos que somos en este grupo, por medio de usted que es lo que nos está asesorando, pero ya nosotros tenemos consideraciones, nosotros, por lo menos mi persona, que yo detrás de una religión no debo de buscar nada, porque lo que voy a buscar es mal a mi espíritu, voy a buscar bajeza, voy a llevar a mi poco adelanto que he llevado a estos momentos a rebajarme a la antigüedad. No, no puede ser así. Nosotros no podemos devolver el pensamiento presente al pasado. Eso ya lo traemos en lucha, por eso que hemos estado y estamos en esta institución como, del Espiritismo Luz y Verdad y la Escuela Magnética Espiritual de la Comuna, porque ya traemos trabajo con usted, con el hermano Sana, con los hermanos presentes, con el hermano director y con todos los hermanos que están actualmente dentro de las instituciones del Espiritismo Luz y Verdad. ¿Y qué significa eso? Que tenemos ese espíritu levantado aquí en el progreso, que lo que le falta es poquito para despertar completamente. Pero yo por lo menos no soy capaz de volver a caer esa cadena. Entonces yo siempre digo esto, el que es religioso lo es por vanidad, por ignorancia, pero si él hace razonamiento en la historia de las religiones, nadie, con solamente ver la historia, nadie puede ser religioso. Con eso hago mi pequeño razonamiento, hermano. Ok, solamente viendo la historia, nadie debería ser religioso, ¿no? De poder pueden, pero no deberían.
estudiando, pero como la mayoría no le gusta estudiar, he allí uno de los grandes puntos débiles de la humanidad. Muchas gracias, hermano Carlos. ¿Alguien más quisiera indicar qué acciones ha desencadenado la toma de decisión de haber desenterrado a Enrique IV en esa época? Dijimos miedo, terror, ¿sí? Dijimos que bueno, hoy si nos lo llevamos a la hora, no debería de existir la religión, ¿sí? No debería, porque si conociéramos nuestra historia, por eso es que dicen que el hombre que no conoce su historia la vuelve a repetir. No sé si alguien más quisiera tomar la palabra. Eh, Hermana Reymar y hermano, buenas tardes o buenas noches. Yo pienso que también, Se te escucha así como Leo, Luis. Yo no sé si soy yo o... ahora cómo se me escucha, ya se me escucha mejor, o Lejos, igual, no, lejos. Sí, igual. es que estoy hasta en Guatemala, por eso. Permítame. Que sé que tiene que ver, pero dale a ver. Hermano, mucho ahora sí, probando audio, uno, dos, tres. Ahorita mejor, ahorita mejor. Ah, muy bien. Bueno, yo pienso que también adicionalmente a fomentar el terror, el miedo con los demás hermanos feligreses, yo pienso que también ahí hay un trasfondo de tipo espiritual. Hay una persecución espiritual hacia ese hermano, en este caso Gregorio, ¿verdad? Donde ahí nos podemos dar cuenta el odio que, que siembra o que tienen los seguidores o directivos, hermanos que están al mando de la iglesia. Esto nos lo expone el maestro Trincado en uno de sus libros también cuando dice que, que los hermanos religiosos, los sacerdotes, no perdonan nunca. Y ahí podemos ver un claro ejemplo de eso, de que a pesar de que el hermano ya había desencarnado, continuaba ese tipo de amonestación o de persecución de tipo espiritual. Recordemos que estos hermanos sacerdotes, ellos conocen del espiritismo, saben ellos que la muerte no existe, saben ellos que su cielo y su infierno son ficticios y que saben que el espíritu pues continúa su vida y saben, en este caso, sabían ellos que de alguna otra manera esa persecución, esas energías negativas iban a llegar al espíritu de este hermano. Ahí también pienso que está esa parte también de, de continuar con ese odio, ¿verdad? Aún estando el hermano ya desencarnado. Fíjate, hermana Raimar, que también con respecto a tu pregunta que hacías al inicio del programa, de que si hoy se sigue practicando, por ejemplo, la excomunión o el anatema, hay otro tipo de práctica que, que esta se la acaban de practicar a un sacerdote al nombre de Adam Cotas. Se le llama casado, dice. Vamos a ver aquí. Fue ajá. A este sacerdote no es que se le haya excomulgado, como mencionábamos la otra vez. Este es un hermano Adán Cotas que él dio a conocer muchos de las violaciones que se comían, que se producían dentro del seno de la iglesia. Incluso él menciona que estando en la iglesia fue abusado sexualmente por otro arzobispo. Y este hermano, según orden del Papa Francisco, pues le aplicó esta, esta penitencia o este castigo que lleva de nombre laicizado. Laicizado se llama este procedimiento en donde al hermano no se le excomulga,
sino que se le deja en un estado de una persona laica. O sea, así como alguien de que no profesa ninguna religión, no puede este hermano continuar dando misa, no puede realizar bautizos ni confesiones, no puede vestirse de sotana tampoco, ni puede llamarse padre. Esto digamos que es una sentencia un poco más, menos dura que la excomunión, pero sí, la, la iglesia sigue, tal vez porque no lo hacen tan en público, pero sigue con sus excomuniones y todo lo demás que se practica, sobre todo con aquellos que están en contra de los dogmas de la iglesia. Bueno, gracias y feliz noche. Gracias, hermano Luis. Entonces, bueno, con el laicizado, ¿sí? Tiene que ver con la parte de laico. Pues este hermano también he escuchado que es que no solamente fueron así no fue así tan fácil, ¿no? Como nosotros lo decimos, y además que también sí ha tenido atentados, o sea, él lo han tratado de hacer desencarnar y han sido de la misma iglesia, bien lo sabemos, ¿sí? Este, gracias por el dato, hermano, porque ahí sí que existe, ¿sí? Ya se podría decir sumisamente, sí, ya no así como lo hacían antes, sí, pero lo siguen haciendo. Por acá nos dice el hermano Eduardo, dice intimidar a los reyes o a los demás reyes, efectivamente. Una de las cosas que buscaba estos hermanos de desenterrar y colocar a Enrique IV en una celda, ¿sí? Era hacer que esos hermanos, los reyes, eh, los emperadores y demás, y además el pueblo, como también nos dice la hermana Mayra, que como es como un ejemplo para el pueblo, sin duda alguna, el impacto principal es dar el mensaje a toda la población, ¿sí? De que ellos son los que tenían el poder y los que mandaban y los que hacían y deshacían. Entonces, he allí ese mensaje culto e inculto de los sacerdotes, ¿sí? De estos papas. Ahora bien, dijo el hermano Carlos, esto es algo netamente material, dijo el hermano Luis, esto es algo netamente también espiritual. Entonces, esto es de los dos. ¿Por qué lo vemos en lo material? Bueno, lo material es que agarras un cuerpo, miren esto es tan materialista. Para tú agarrar un cuerpo que ya se desencarnó, que ya tiene tiempo y sacarlo de nuevo y colocarlo postrado para que todo el mundo lo vea, o que sepa el pueblo que eso es algo muy material, ¿sí? Pero si lo vemos a nivel espiritual, entonces es que existe y sigue existiendo esas persecuciones espirituales, ¿sí? Y que no nada más se alimenta de quien lo está haciendo, ¿no? No es nada más ese Papa, Pascual, Gregorio y demás que, que tenían las energías negativas para este hermano, sino que seguía alimentando al pueblo para que ellos sintieran el rechazo material y espiritual, porque ya sabían que no estaba, ese ser que no estaba ahí, material y espiritual, para que lo aborrecieran, entonces más allá de la materia. ¿Sí? Miren el impacto de esto, hermanos.
Y eso es lo que nosotros llamamos persecuciones espirituales. Tal cual. Nos sigue diciendo Joaquín Trincado y nos indica, no no puedo comentar yo nada aquí. Que comente el lector. Solo puedo hacer una pregunta. Y dice, ¿será que está la obra que llevó a Gregorio? Perdón, ¿será esta la obra que llevó a Gregorio VII a los altares? Si es así, todos los que han sido papas merecen el culto que se les rinde a San Gregorio. Entiendo que Joaquín Trincado se hace la pregunta porque a través de todo ese horror, de todas esas cosas, ¿sí?, que hicieron con los reyes, pueblos y demás, y además con toda la parte de la fuerza bruta que obtuvieron a través de los reinados, logró este hermano colocarse encima de todos y que además se le creara altares. Entonces, si es así, si él concuerda, si es así, entonces hay que rendirle culto a todos esos hermanos, porque de verdad, qué genios en el mal estos hermanos. ¿Sí? Qué genios. Así culmina esta parte, Joaquín Trincado, que, bueno, hemos podido hacer ese recorrido donde, sin duda alguna, Enrique IV es quien más en ese momento se protagoniza, se coloca en la historia por todas las injusticias que hicieron vivir indignamente estos hermanos de púrpura, estos hermanos que haciendo su poder a través de las consagraciones, pues lograron hacer de una España pagana, llevaron a hacer a una España que tuviera y que temblara de miedo nuevamente y que empezara a tener dentro de ellos esa religión fanática, esa religión católica, apostólica, romana, que no nada más se le fue inculcado el fanatismo, sino que hicieron ver que si no estabas conmigo, lo que se aproximaba a ti era la desencarnación. Eran las acusaciones que venían del reino de Dios. Los desterros o los destierros que venían de estos famosos papas pontífices, hombres púrpuras. Increíble. ¿Y cómo es posible que aún enfrentándose con los más poderosos, ellos logran ser más ingeniosos? Por eso son aquellos sabios en el mal, genios en el mal. Entonces logran hacer y logran doblegar a reyes y doblegan
al pueblo, sin duda alguna. Haciendo entonces una línea de tiempo, hermanos, desde que Jesús llega a la tierra. Si yo les traigo este cuadro, pues no quiero ir perdiendo el recorrido que nosotros vamos haciendo en este libro, ¿verdad? Desde el siglo I, tomado desde la época de Jesús, sí, que bueno, sabemos que cada siglo contiene 100 años. Entonces vemos los eventos que se han venido desarrollando en este libro hermosísimo, Buscando a Dios. Vemos a los misioneros Juan el Bautista, como lo conocen dentro de las religiones, Juan el solitario o el austero, que ya hoy lo conocemos nosotros, a Jesús de Nazaret, ¿sí? Que son condenados por los poderes religiosos en esa época, donde en esa época pues hacemos mención de el rey Herodes, que era el que estaba entonces comandando en esa época. Y después de allí, en ese mismo historial, vemos que se encuentra reinando el Imperio Romano, ¿sí? Se encuentra en su pleno auge, aunque aquí no nombramos a Poncio Pilato, pero próximamente lo vamos a ir nombrando y vamos a ir cambiando esta línea de tiempo, la vamos a ir moldeando. Entonces, pero entonces en el siglo I nos encontramos con la crucifixión que le hicieron a Jesús, ¿sí? Luego de ahí nos encontramos nos paramos en el siglo II y siglo III después de Jesús y nos encontramos con la persecución que se le hace a los primeros cristianos. Nos encontramos que a través de esa persecución estudiamos que existieron manipulaciones de la doctrina, ¿sí? De la verdadera doctrina que legó Juan y Jesús. Entonces ahí comienza la distorsión de, bueno, desde que empieza a ser perseguido siempre se me va el nombre, los apóstoles de Jesús, ¿sí? Desde ahí empieza entonces, miren que dura 2 siglos esas persecuciones, ¿sí? Y ahí empiezan a manipularse y ahí es donde salen los primeros papas ocultos, ¿sí? Esos papas que antes se llamaban escribas, ¿sí? Empezaron entonces en estos siglo I y siglo II, perdón, y siglo III, papas. Conocimos en esta historia las guerras civiles entre Roma y empieza a extenderse también el cristianismo de manera clandestina. ¿Por qué se impulsa más en la historia en esta época, siglo I y siglo II, la clandestinidad? Es porque era mucho mayor y más fuerte las persecuciones, ¿sí? Entonces ya se empezó o se siguió dando la doctrina de Jesús, pero de manera oculta, ¿sí? Pasamos al siglo IV, estamos hablando de 400 años después de Jesús. Vemos que la iglesia hace alianza
con los imperios. Y ahí es donde aquellos cristianos que seguían dando la palabra de Jesús de manera clandestina, llaman y empiezan a ser llamados como el pueblo de Isir a los judíos. ¿Sí? Aquí vemos que entonces salir a la palestra en esta época a Constantino, el emperador, y sale Manuel I. ¿Cómo? Vemos que hubo el concilio de Nicea, el cristianismo se hace religión oficial, ¿sí? Y hubo ese edicto de Milán. Luego seguimos avanzando en la línea de tiempo. El siglo V y siglo VI. Vemos la consolidación del poder papal. Y ahí es donde empiezan las acumulaciones de riquezas, de tierras. Sí. Se adueñan estos hermanos. Y además de todo eso, empiezan a generar mayor influencia. No es que no haya influencia, en todos estos siglos siempre ha habido influencia, pero esta vez es mayor la influencia. Nos encontramos con el Papa Esteban II, ¿sí? Nos encontramos con, bueno, que es ese primer rey cristiano de Hungría. Según el Papa, entregó simbólicamente su reino a San Pedro, que es lo que más o menos vimos por aquí cuando hicieron el mercantilismo y dijeron que ellos habían comprado. Y le dijeron a la España que era de ellos, San Pedro, la simbología que dejó San Pedro. Vemos aquí también un Adrián I. Se ve en la historia la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476, lo que siglos después se usaría para reclamarlo como propiedad de la iglesia. En el siglo VIII, el siglo 800, en los años 800, perdón, la iglesia busca apoyo político y militar. Ahí es donde estudiamos a Carlos Magno. Y vemos Hermana, entonces ¿sí? hermana Remar, fíjate que Dime. yo tengo un video que descargué hace un par de meses que habla precisamente del caso que mencionaste de este hermano, de este papa que fue desenterrado y se le hizo un juicio. El video dura 1 minuto con 20 segundos y es hecho por un noticiero de bastante prestigio en México. En las redes sociales tiene más de 10 millones de seguidores. Si gustas, lo puedo compartir. Está bien interesante. 1 minuto con 23 segundos dura el video. Ok, terminamos este recorrido y colocamos el video. Claro que Muy sí. bien, muy bien. Listo. Gracias, Luis. Entonces, vemos esa línea de tiempo, vemos cómo es que la iglesia ha venido calando, 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 hasta hacerse más poderosa, ¿sí? Nos encontramos entonces en el siglo IX y X. La iglesia se convierte en poder político y los papas manipulan a los reyes. Pero vamos a quedarnos con el siglo que es con el cual culminamos, ¿sí? Siglo XI. Nos encontramos entonces con Gregorio, con Hildebrand. Lleva el clímax del poder papal.
Él hace la imposición del celibato y las excomuniones de reyes. Que no se nos olvide, hermanos, que Hildebrando se hace llamar Gregorio VII. En la historia figuró Enrique IV y también figuró su hijo Rodolfo, que fue el que tomó el reinado después que este papa le da la excomunión 2 veces a Enrique. Entonces, quien bajó la cabeza y quien se adhirió a las políticas impuestas por este Hildebrando fue el hijo de Enrique que tiene y tuvo por nombre Rodolfo. Entonces, se vivió en la historia la reforma gregoriana, se vimos la humillación que prácticamente tuvo que hacer Enrique IV, la Canosa, ¿sí? Y ahí empezaron también los conflictos entre la iglesia y el Estado. Entonces, ya han pasado ¿cuántos años? 1100 años, ¿sí? Estamos parados allí. Y la iglesia, estos hermanos púrpuras, estos hermanos llenos de, con hambres de poder, entonces, estos hermanos llenos de odio, llenos de, yo los llamaría, pero con qué increíble cómo tú puedes llenar tu alma haciendo que un hermano se doblegue ante ti y que tú con eso eres feliz. Tú con eso eres, te sientes bien de haber hecho de otro ser humano lo peor. Y entonces tú te sientes poderoso, te sientes feliz, te sientes hecho. Entonces, hermanos, hay que tener, o sea, hay que estudiarnos porque es que, o sea, hemos pasado por ahí, ¿no? Para poderlo identificar, para poderlo vivir, experienciar, para poderlo comprender, analizar, profundizar. Pero ese sentimiento, hermanos, de cuando otro hermano quiere tener poder sobre ti, que te calumnia, que te deshace, que te crea hechos ante miles, te crea hechos donde te despoja de tu propia naturaleza, de lo que tú eres. Por eso es, y me viene aquí la intuición, cuando Joaquín Trincado, cuando el maestro nos dice que pasarán ciclos para que el ser humano pueda pagar una calumnia. Una calumnia. Y más cuando esa calumnia se hizo pública. O sea, es que normalmente vamos a medir las calumnias. Si yo mido una calumnia, bueno, yo te levanté una calumnia y la calumnia llegó, vamos a ponerlo, a unas 70 personas. ¿Okay? Estamos hablando de las que me rodean, estamos hablando de los que más o menos me conocen. Luego entonces viene otra calumnia más grande que es que tú haces de esa persona, ¿sí? Que todo un pueblo te aborrezca. Imagínense, hermano, la carga, ¿sí? Imagínense la deuda que nosotros adquirimos cuando calumniamos a otro hermano. Y que esa deuda no es que yo vengo y entonces en la otra existencia yo encarno y yo vengo y pago esa deuda en una sola existencia.
No, pasarán siglos, pasarán miles y millones de existencias para poder enmendar una calumnia con ese tipo de magnitud. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer, yo me pregunto, bueno, ¿y cómo es que pagamos esa deuda? Cuando yo agarré un espíritu que era de luz y lo volví oscuridad ante un pueblo, ¿cómo es que yo pagaría esa deuda? Yo tengo que hacer ahora, revertir eso y hacer que ese espíritu que sigue siendo siempre de luz, hacer que a todos esos hermanos que yo le desperté la mentira hacia ese otro hermano, tengo que hacer que ese hermano quite esa oscuridad y vea la luz que había en ese hermano. Por eso es que a mí me hace silogía y me es razonable cuando el maestro nos dice que pasarán miles y millones de existencias para poder cancelar una deuda como la calumnia. Por eso, hermanos, pensemos bien, analicemos bien, seamos prudentes cuando nosotros hablemos de otro hermano y que eso que estamos hablando, que estamos diciendo, sea verdad, ¿sí? Que no sea una calumnia, que no sea mentira, porque ya sabemos que viene detrás de eso. Así que una de las grandes enseñanzas de estas lecciones también, ¿no? Dicen por aquí, ok, pensar para hablar y no hablar para pensar. Listo. Sí, es hermano Eduardo. Bueno, vamos a darle el espacio al hermano Luis. Déjame dejar de compartir para que puedas. De acuerdo, hermana Reymar, voy a proceder entonces a compartir el video. Listo. ¿Han escuchado hablar de algún mandatario que odie demasiado a su antecesor? Bueno, la historia de Esteban VI hace más de 1100 años mata todo. No se escucha. Cuando Esteban VI lo hacen papa, manda desenterrar a su antecesor, el Papa Fornoso. No se escucha. Yo no lo escucho. Yo no lo escucho. No sé si los demás hermanos sí. Sí, hermano, aquí nosotros lo estamos escuchando. Hablar Ok. que odie demasiado a su antecesor. Bueno, la historia de Esteban VI hace más de 1100 años mata todo. Cuando Esteban VI lo hacen papa, manda desenterrar a su antecesor, el Papa Fornoso. Le hace un juicio, ¿sí? O sea, lo desentierran, lo visten de papa con sus ropas de papa, lo ponen ahí para que se le haga un juicio, sobra decir que cuando le dieron la palabra no habló, y lo declaran culpable por actos de corrupción. Agarran el cadáver, le cortan los dedos de la mano con los que daba la bendición, lo despojan otra vez de sus ropas y lo avientan al río Tíber, que está a unas cuantas cuadras del Vaticano. No solamente eso, los seguidores del Papa Fornoso se enojan tanto con Esteban VI que a los pocos días sacan del río el cadáver, van al Vaticano y matan a Esteban VI. Así se llevan hace más de 1000 años los papas. Bueno, como vemos, este es otro ejemplo, hermana Reymar y hermanos, de
De lo que mencionabas, aquí menciona que Esteban VI saca de su tumba al Papa Fornoso, lo sientan en una silla y le hacen un juicio. Después de que le practican el juicio a este Papa, este otro Papa, Esteban, le cortan los dedos, prácticamente los huesos, ¿verdad? Porque ya no había carne en ese cadáver. Le cortan los dedos a este Papa Fornoso y viene Esteban y lo tira al río Tíbet. Dice que la gente seguidora del Papa Fornoso se molestó tanto que agarró el cadáver, lo sacó del río, se lo llevó al Vaticano y ahí mismo también la gente vino y asesinó al Papa Esteban y volvieron a enterrar al Papa Fornoso otra vez, a meterlo en su tumba, el cadáver. Entonces lo que menciona este periodista es de un noticiero que se llama Latinos, pues lo que menciona es que así era como se llevaban, así era el odio que se tenían los papas en aquel entonces, hablando del año 1100 aproximadamente. Bueno, gracias Raimar por la oportunidad y no sé si los demás hermanos habrán podido escuchar el video. Matan a Esteban VI. Así se llevan hace más de 1000 años los papas. No sé si quisieran comentar el video que colocó el hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Yo no lo logré escuchar muy bien. Si lo pasas por ahí por el grupo, sería bueno. De acuerdo, ahí lo paso por el grupo entonces. Listo, gracias. Que era más o menos lo que yo les estaba indicando, que qué odio, ¿no? Qué perversidad, la del alma, la del hombre, para poder llegar a tales puntos y poder hacer tantas cosas macabras. Y bueno, hoy hay seres humanos en la tierra que no necesariamente tienen que ser papas, ni arzobispos, ni nada para el estilo para hacer horrores a otro ser humano, ¿sí? Pero vamos a estudiar cómo estos espíritus vienen obrando, porque por eso a mí me sigue, sigo teniendo la pregunta latente de que tiene que ser que este espíritu de Manuel I, ¿sí? Si ustedes ven la línea de tiempo, Manuel I ya podía estar encarnado nuevamente en la tierra, siendo Gregorio VII, siendo Hildebrando. Es que yo no entiendo cómo es que un espíritu, o sea, cómo tantos espíritus pueden tener tanta perversidad. Tiene que ser ese mismo espíritu, ¿sí? Que sigue obcecado y obsesionado en la supremacía y el poder. Entonces vuelven a encarnar y siguen su obra. Y bueno, con ellos, como todo es ley de afinidad, entonces con ellos se le acercan también a los que son afines y los que son igual de supremático, pero no tan supremático como el que es el que piensa todo, el que analiza todo, genera la estrategia, toma las decisiones y además hace el envío de los mandatos, ¿sí? Y cuando ese que se llama ser superior, ¿sí? Ese diosuelo que fue creado, diosuelo, estoy respondiendo la pregunta de Joaquín Trincado, fue creado diosuelo gracias al horror que crearon en la humanidad, ¿sí?
Ellos se crearon diosuelos de esa manera. Entonces, obviamente utilizando estratégicamente el evangelio, todo lo que se fue generando a lo largo de los siglos y que a través de la manipulación, a través de la distorsión del conocimiento y de lo dicho por Jesús y Juan, y más allá, es a través de eso, es que ellos logran realizar todo ese tipo de poderes, ¿sí? Y la magnificencia que utilizan es gracias a ese conocimiento que ellos pudieron reunir. Por eso es que vuelvo a decir el lema ese que utilizan, que el conocimiento es poder. Y lo volvemos a confirmar que sí, que el conocimiento es poder. Entonces, ¿pero qué del conocimiento? El conocimiento es lo del estudio. No vamos a dejar atrás que estos hermanos han estudiado, ¿verdad? Han estudiado. Y para poder hacer ese estudio, para poder distorsionar la historia, tienen que haber hecho el estudio. Entonces, aquí es peor aún, nos lleva mayor peso porque tú no estás actuando por ignorancia, sino que ya tú estás actuando porque es que ya tú tienes conocimiento y sabes cómo doblegar a través de ese conocimiento a otro ser. Entonces, aquí es mayor la carga. Cuando nos dice Joaquín Trincado, bueno, a mis queridos estudiantes y aprendices del espiritismo, los que se han podido formar conmigo ya no pueden alegar ignorancia. Ya no pueden decir, yo no sabía, hermano, yo no sabía de eso. Ya no puede alegar ignorancia, porque usted sabe. Entonces, cuando usted genera alguna acción que va a desenlazar cosas negativas en otro ser, pues usted ya lo está haciendo doble su acción, ¿no? Ya es doble su paga, porque ya tiene conocimiento. Y me deja a mí como enseñanza este capítulo, que oye, uno no tiene que ser, viendo la España, ¿no? La España que también por su falta de tener el conocimiento bien impuesto, se deja imponer de este Papa, ¿sí? A través de sus leyes. Entonces, ese es un aprendizaje que me llevo. Y el otro aprendizaje es, oye, hermanos, qué astucia, ¿no? La de los hermanos, que yo sigo entendiendo que en el mundo tierra hay hermanos astutos, todavía muy astutos y sabios en el mal, ¿sí? Que sabemos, yo no lo vamos a volver a repetir, que esta es la última existencia, ay, ya lo sabemos. Pero eso no, a ellos no les importa, si eso no es importante. Entonces, Hermana, el aprendizaje, sí, hermano Eduardo. buenas noches a todos mis hermanos. Buenas En buenas este noches. momento, ningún espíritu que encarnado aquí puede alegar ignorancia después del juicio de mayoría, porque ya todos lo sabemos, que ya es responsabilidad del espíritu y que su materia sepa. Pero realmente en este momento hay espíritus encarnados tan aberrados, llenos de odio, que están haciendo cosas terribles en contra del resto de la humanidad. Lo hacen con conocimiento de causa. A mí no me gusta hablar de política, pero voy a dar un ejemplo. Aquí en Colombia, el presidente actual está buscando mejorar las condiciones del trabajador y se presentó un proyecto de ley, y estos hermanos enemigos que no le querían dar el valor que necesita el trabajador, los recursos necesarios y todo esto, han tratado de boicotear, han hecho lo imposible porque no se promulgue esta ley.
pero la ley del creador sí permitió que se promulgara la ley a las buenas y se logró. Pero uno se da cuenta que hablando de odio, los medios de comunicación son, por eso se llama el quinto poder, son tan terribles que todo el día hablan de odio, de guerras civiles y de cosas para involucrar al resto de la humanidad, ¿no? O sea, aquí en Colombia. Y uno ve en personas del común, de la calle, que uno habla con ellas y el odio le sale. Y yo les pregunto, bueno, ¿usted me habla con el corazón o con el odio? Y hablan es con el puro odio, porque no razonan, son personas que no razonan nada sino el odio a todas horas y buscando que siga la guerra, que sigan las masacres, que continúe Colombia como cientos años llevamos en esta situación. A ellos no les importa. Y son gente que de bajos recursos que también se han dejado arrastrar y bueno, tienen la culpa también porque no razonan y llevan su parte de cuota en esas calumnias que han generado. Y ese odio, sobre todo el odio, es que ese uno se ve como sudaran ese odio a todo instante. Y bueno, uno sabe que la ley tendrá que obrar y ya estamos en lo último. Esta es la última existencia de cada uno y pues cada uno responderemos por las situaciones vividas con los otros hermanos. Así el odio que tengan y sin conocer a la persona la odien en materialmente, pues lo sabemos que de pronto en espíritu sí, pero así hemos llegado a esta situación que está viviendo la humanidad, eso lo vemos en estas guerras fratricidas que están ocurriendo y que quieren que el mundo siga en un caos terrible por unos pocos, pero esos pocos tienen el poder. Lamentablemente es así, dominan y están dominando el mundo, porque estos hermanos aberrados se han enquistado en las élites y en las que tienen al mando la economía del mundo. El que domina la economía en el mundo, pues somete a los demás pueblos. Y bueno, la ley obrará de alguna forma para que ésta no prosiga ni siga dominando la vida de los seres humanos, ¿no? Bueno, hasta ahí, hermana, gracias, muy amable. Gracias, hermano Eduardo. Y es que también me llega allí, ahorita que usted estaba hablando, me llega la intuición de que, bueno, existe el que le gusta dominar y aquel que le gusta ser dominado, ¿sí? Cuando esos son dos extremos, porque es que la dominación realmente no es que no debería existir, porque si existe es por algo, pero la dominación debería y debe de tener su equilibrio, ¿sí? Porque es que eh, hay de los dos extremos y aquellos cuando hablas de que el pueblo, incluso aquellos hermanos de muy poco o de muy baja de estrato social, por llamarlo así, que también se llenan de odio y es precisamente ahí es donde empieza la verdadera urbe del odio, donde está la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia, hermanos, es tan terrible para nosotros, porque ignorar a veces, cuando a nosotros nos llaman, es que tú eres ignorantes, y eres ignorante, como de forma despectiva. Bueno, pues lo digo particularmente, a mí no me duele. Lo que sí me duele es no estudiarlo, porque cuando uno es ignorante es porque ignoras un tema, ignoras algo, pero tú lo ignoras es porque no le has querido quizás estudiar o porque no le has puesto la intención o sencillamente eh, a veces no tomamos en cuenta eso. Pero cuando nosotros queremos opinar sobre algo, ahí es donde empieza a radicar la no ignorancia. Cuando usted quiere opinar
sobre algún tema específico, ¿sí? Para poder opinar, nosotros debemos estudiar, debemos saber que el tema que nosotros estamos queriendo abarcar o queriendo dar esa opinión, debemos sustentarlo. Y eso lo da el estudio. No podemos venir y opinar de cualquier cosa que nosotros no hemos podido, ni siquiera hemos querido obtener acceso a esa información. Cuando nosotros opinamos sobre un tema que ni siquiera hemos estudiado, somos repetidores. Y cuando nosotros repetimos, estamos repitiendo algo que otro repitió y que otro repitió, entonces todo eso se vuelve una desinformación en vez de información. ¿Por qué? Porque realmente la verdadera información quedó, pero diseminada. O sea, ¿por qué? Porque todos empezamos a repetir lo mismo, a repetir lo mismo. ¿Usted lo vio? ¿Usted lo comprobó? ¿Usted lo estudió? No, simplemente lo repetí, lo compartí. Es lo mismo que hoy aparece eso, o sea, todos los días, cuando nosotros compartimos un video, cuando nosotros compartimos un mensaje, cuando compartimos cualquier cosa, y eso que compartimos nos hace a nosotros ver. Nosotros vimos el video, nos hizo cirugía, se nos fue razonable. Y yo digo, bueno, yo lo voy a compartir, ¿verdad? Pero hay videos que nosotros compartimos diario que no tienen nada que ver con o sea, no lo estudiamos, no lo analizamos, no, simplemente somos maquinitas que estamos compartiendo. Entonces, eso nos hace a nosotros también ser parte de la cadena de ignorantes. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo información que no hemos investigado si verdaderamente es real, si no es real, si lo que se está dando allí en información, pues, por eso es que siempre se invita a los hermanos. Usted va a compartir un video, va a compartir una información, un escrito, hermano, primero analícelo. Primero estudien. Ay, que es un escrito de otro hermano de la escuela. Ok, chévere. Pero primero léalo, analícelo, estúdielo. Si a usted le pareció, entonces compártelo. Pero si usted va a venir y compartir porque solamente usted es seguidor de un hermano, entonces usted está cayendo, además de ignorante, fanático. Porque usted está de manera en automático piloteando información que usted ni siquiera estudia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos combatir de nosotros mismos, diariamente, de frenar, de decir, ya va, espérate, esto de verdad lo puedo compartir o no, de verdad que vale, y lo voy a estudiar, porque hay algo que por aquí que por allá. Entonces, si ya nosotros lo estudiamos, lo verificamos, compártelo. Porque si es necesario que nosotros realmente llevemos verdad en cada espacio. Pero si eso que usted está compartiendo raya en lo que nosotros sabemos que se llama repetir como loritos, entonces deténgase y estúdielo un momentito y vea y verifique si de verdad lo que usted está queriendo compartir viene de fuentes verídicas, ¿no? Es un llamado porque nosotros somos también cadenas de información y somos nosotros los que somos responsables de esas cadenas de información. Y además de eso, el estudio nos invita a ser mucho más razonables y además selectivos, hermanos. Selectivos. No estoy diciendo que es que nosotros nos creamos más que los demás, que nosotros hay que, porque esta hermana está estudiando, entonces ella se cree. No. Selectivos, selección de información, selección de lo que yo voy a estudiar, selección de lo que yo quiero ver, selección de mi tiempo,
selección del espacio para con mis hermanos, ¿sí? Eso se llama respeto hacia mí misma y respeto hacia todos mis hermanos. Entonces, por eso es que nosotros el ejemplo que vemos de muchos hermanos que son y han traído sabiduría en el mundo, esos hermanos son selectivos y casi siempre viven en soledad, ¿sí? Porque saben, ¿sí?, que la sabiduría hay que filtrarla, hay que buscarla, hay que investigarla. Por eso es que Joaquín Trincao dice, uno de los grandes sacrificios que tiene o el aprendiz del espiritismo, un estudiante de la escuela, es precisamente el estudio. Ese es un sacrificio, porque en vez de usted venir y agarrar, irse a salir un fin de semana, sí, usted más bien viene y dice, no, ya va. Yo quiero agarrar mi tiempo y estudiar. Yo quiero enriquecerme para ser mejor todos los días, para cultivar mi sabiduría. Pero ese cultivo es para mi bien individual, no. Ese es para mi bien comunal. ¿Por qué? Porque mi sabiduría, todo eso que yo adquiero, me hace mejor persona para la sociedad, con más convicción. A la hora de yo dar una opinión, la doy de una manera certera y austera. ¿Ven la diferencia? A cuando yo voy a dar una opinión, si yo no tengo conocimiento, yo voy a ser una persona temerosa. Voy a ser una persona que me voy a quedar callada. Le voy a ceder mi derecho de palabra a otro que hable por mí. Porque yo no estoy en la capacidad, porque yo no he cultivado el conocimiento en mí. Y es a donde rayan mucho las naciones, los estados, los países. Como no estudiamos, entonces le damos el poder a otro. Y ese que estudió, si viene con un espíritu malévolo, ¿sí? Si viene con un alma malévola, no de mal espíritu, el alma malévola, que viene con arraigado en ellos la supremacía, la obcecación, ¿sí? Entonces nosotros estamos entregándonos a estos hermanos, entregándole el poder, como han pasado y como hemos visto que ha pasado los siglos de los siglos, la historia. Y es gracias a nuestra propia falta de ese cultivo que nos y sigue y va a caracterizar al espíritu durante toda su vida, infinita y en todos los mundos. Otro de los aprendizajes, hermanos, nos llevamos en la noche de hoy, pues que esos hermanos, cuando los llamamos sabios en el mal, es porque se han dedicado también a estudiar, ¿sí? Para poder dominar. A diferencia de un espíritu de luz a un espíritu de oscuridad, es que aquel que estudia, ¿sí? Aquel espíritu de luz que estudia, entonces su sabiduría se llena de amor, se expande y hace que esa luz llegue para el bienestar de todos sus iguales. ¿Sí? Y más allá, quiero decir, la armonía con la naturaleza, la armonía con los animales y demás. Pero ¿qué pasa cuando yo absorbo el conocimiento y soy un espíritu de oscuridad y estoy encarnado? Entonces sucede lo que ya hemos venido estudiando a lo largo de los siglos, con estos hermanos que han sido papas, sacerdotes, púrpuras y demás. He allí el vivo ejemplo. Tenemos de los dos ejemplos, hermanos. Tenemos a un Jesús, Juan, María y demás apóstoles, y tenemos a estos hermanos del otro lado. ¿Sí? Vivo ejemplo. Entonces nos preguntamos de qué lado quiero estar yo o de qué lado estoy ahora mismo. Con esto cierro, hermanos, el estudio de este párrafo, súper interesante.
de la España pagana y la fobia de los papas. Sí, fobia. Muy buen, se llama nombre para este capítulo. Entonces, si alguno de ustedes quisiera decir algo, adelante, ya estamos a la hora. Siguiente tema la próxima semana, la concupiscencia en auge, que es el párrafo séptimo. Seguimos entonces en el desarrollo del estudio del libro Buscando a Dios. Bueno, hermanos, les dejo micrófono abierto por si alguno quisiera hacer alguna pregunta o indicar qué aprendió, qué se lleva, qué quiere obrar, qué quiere accionar. Buenas noches, hermana. Adelante, hermana Rosana. Dándole la importancia al tema de hoy. Siento mucha luz en esa comunicación transmitida, en ese conocimiento investigado, en esa participación que han hecho los hermanos, cada uno en su momento. Me siento enriquecida y me siento en las palabras que ha dicho la hermana Raimar como instrucción para todos nosotros. La ubicación y la falla que pueda uno tener en lo individual para el desarrollo que está teniendo uno en estas enseñanzas, en esta divulgación, en este continuo andar en el cual estamos en cátedra virtual. Una cátedra que pone la buena facultad de que todo hermano pueda ingresar a través de las redes y llevar a cabo un estudio que puede ser tal cual como presencial. Es más, déjenme decirle que aquí estamos presencialmente porque nos estamos viendo y nos estamos oyendo. Estamos presencial. Sentimos las energías en cada una de las participaciones que se hacen en la disertación y el entusiasmo que logro ver en la claridad que cada hermano expone de la realidad que se vive en su país y que se asocia con ese pasado que hoy se nos pone al frente para como una chispa de nosotros entender y abrir conciencias de luz para seguir adelante en el estudio del espiritismo. Cada uno de nosotros, entiendo, somos responsables y tenemos en esa responsabilidad cargos de espíritus en necesidad de luz. Pues entonces, me pongo a derecho, porque estas orientaciones son momentos esenciales para dar la escobita a la conciencia y desarrollo al alma. Así que muy bien el tema de hoy, muy bien sentí esa prosperidad, luz y progreso para los hermanos desencarnados, luz y progreso para cada uno de nosotros que nos encontramos en esta obra y sigamos siempre hacia adelante. Nada nos falta. Muchas gracias, hermana Rosana, por esas energías. Bonito. Excelente lo que te llevas, ¿eh? Muy buena reflexión. Ok, listo. Entonces, ¿algún otro hermano o hermana?
Ok. Entonces, bueno, hermanos, cerramos con broche de oro porque estamos de aniversario por allí con la cátedra virtual, ahora mismo que la hermana Oxana estaba indicando. Eh, bueno, no exactamente cátedra virtual como tal, pero sí la plataforma de Facebook se aperturó hace 10 años, ¿sí? Comandado por el hermano director Luis Guillermo Juárez y mi persona. Y bueno, muchos hermanos más, tanto encarnados como desencarnados, que van intuyendo a uno, ¿no? Los espíritus guías, protectores, y además del guía de la cátedra virtual que no deja de estar presente, que es Juan el Austero. Y 10 años que se dicen fácil, 10 años que corresponden a un trabajo arduo de muchos hermanos que han estado allí día a día alimentando esa plataforma, dándole vida, dando luz, expandiendo y divulgando el espiritismo con mucha claridad, dando esperanza y comprensión a muchos hermanos de las dolencias de la vida. Sí, porque estamos claros que muchos llegan al espiritismo buscando respuesta a sus preguntas individuales, buscando respuestas a esos desarrollos de facultades. Y hemos tenido una diversidad de trabajo, como les en vivo, las entrevistas, bueno, una N cantidad de actividades, ¿sí? Que ha logrado que Cátedra Virtual se posicione dentro de las plataformas, y que esta plataforma tan fuerte que sigue siendo Facebook, y que, bueno, el llamado es a seguir en esta divulgación, a dejar el mensaje que dice la hermana Oxana, a sentirse libres, hermanos, de que esa plataforma es para todos y está hecha para que todos la podamos usar, para que todos podamos divulgar, ¿sí? Eso sí, con coherencia, con mucha claridad, con mucha austeridad, que lo que nosotros publiquemos pues sea apegado al estudio que nosotros hemos realizado a lo largo de nuestra existencia o a lo largo de muchos años. Ese es el llamado es la invitación a mis hermanos que utilicen esa plataforma, que se sientan libres para poder exponer, para poder divulgar, para poder llevar a cabo ciertas actividades que nos permita seguir en el proceso del despertar del espíritu, y además de no necesariamente de ese despertar, sino de colocar el reinado del espíritu como debe ser. Y eso lo vamos a hacer a través de estos conocimientos del espiritismo que hemos alcanzado. Cada uno en su grado, y cada uno nos respetamos por el grado de progreso que hemos obtenido. Entonces, la divulgación que sea con responsabilidad, que sea con coherencia, y que tenga en esencia ese amor, esa luz y esa verdad que tanto nosotros hemos estudiado. Y entonces, que las obras lleven nuestro paso hacia esas enseñanzas y hacia esos aprendizajes. Así que un abrazo para todos. Estamos de aniversario toda esta semana. Que sientan entonces la luz, el amor, y que seguimos trabajando durísimo. Por ahí yo estoy preparando ya para volver a salir. Yo tengo un programa que se llama Hablemos de Espiritismo, que lo voy a impulsar nuevamente, y es a través de plataforma de Facebook, justamente a través de esa plataforma.
Y bueno, vamos a salir por allí al aire, por eso invito a todos los hermanos a generar estrategias, a generar actividades para que nosotros también seamos esos que levantamos el estandarte, levantamos la bandera de la escuela y levantamos estas enseñanzas que nos dejaron los maestros a lo largo de los siglos, porque también como hay seres de oscuridad, hay seres de luz, y esos seres de luz somos nosotros, que estamos en ese proceso, hermanos. Nos falta muchísimo camino, claro que sí, pero contentos de que estamos en el camino. Eso es lo más importante. Entonces, que nuestras obras vayan direccionadas con el estudio que absorbemos y que analizamos y que desarrollamos todos los días, hermanos. Sean para ustedes una bonita noche y un excelente fin de semana. Ok, hasta mañana. Hasta luego. Que pase buena noche, hermano.